Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, caminando en la voluntad del Señor, conforme declara el Salmo 119, hoy 12 de febrero del año 2023, que nuestra Iglesia Católica nos congrega en la meditación de la palabra de Dios, la cual hemos realizado por la gracia del Espíritu Santo en el amanecer de hoy. Cerca del mediodía nos encontramos en el monte de la sede de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, para entrar en profundidad en la previa que se insinuaba apenas esta mañana, que iniciábamos la meditación en profundidad con la Fundación Amaya. Dios mediante, en breve haremos la necesaria contextualización de obras, hechos y acciones que acontecieron en el monte de Galilea, donde Jesús, con sus apóstoles, discípulos, seguidores, multitudes, y hoy en día replegadas en generaciones de miles de millones de seres, que orgullosamente cristianos, en gracia de la Sagrada Escritura, del Evangelio vivo que ha acontecido en miles de millones de seres santos, otros en proceso de santificación y otros muchos que habrán de ser allegados en el amor. El mandato del Señor que recoge todos los mandamientos antiguos de la ley mosaica de Moisés como maestro en el monte Sinaí, y que el pueblo de Israel, dando un cumplimiento superficial a la ley, solamente por ganar las indulgencias y acceder a la salvación, se conformaban con lo mínimo, se quedaban con esa sabiduría que llegaba de Dios, el conocimiento que iban replegando ahí como fariseos en las sinagogas, como escribas en los templos, preparando los rituales, y con las comunidades ganando reconocimientos, recordando el Shema a otros, pero quizá incumpliéndolos. Más de 3.600 años que el pueblo judío venía con esas tradiciones, pero que con la venida de Jesús hace 2023 años le da plenitud a la ley a partir de su propio testimonio, que por su ser, vida y obra es el mismo Espíritu Santo, el Verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora en cada ser, siendo uno de esos miles de millones de seres que, como las estrellas, le decía al padre Abraham, habrán de replegarse en toda una eternidad de esta espaciotemporalidad que nos convoca energéticamente en el amor. Damos la bienvenida entonces a todos, seres amados, y quienes van llegando y otros que habrán de llegar, para que hoy desde la provincia del Cartama, territorio Abya Yala, y en este Laudato Si, podamos conectar en alma, mente y en cuerpo, preferentemente esa circulación
que no sea solamente un acto ritual, un protocolo, una lista de chequeo, sino que sea realmente un acontecimiento sentido, que el Espíritu Santo repliegue sobre todos ustedes bendiciones, inspiraciones y profundas motivaciones para significar su vida en Dios, seguirla entramando en su sentir, en su pensar y en su actuar, reflejando de su ser, vida y obra un evangelio, ser mártir, testigo fiel del amor, la verdad y la justicia divina, y que por sus obras, hechos y acciones sean realmente frutos en gestación, sembrados, que sean cosechados por Cristo y que sean tomados por Dios para dar gloria a su nombre, a hacer su voluntad y por lo tanto cumplir su plan divino en la vía del orden natural. Nuestra voluntad propia de cada ser siendo mártir, acorde a la voluntad de la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador. La inteligencia humana, las múltiples inteligencias, todas ellas armónicamente representadas en cada ser, en armonía, tejiendo vida eterna, pero según la sabiduría divina, conforme San Pablo a los Corintios y a los Gálatas habla de un solo corpus, que es la Iglesia, cristianamente alma y cuerpo conectada, replegada en todos sus divinos órganos, seres que tenemos en gracia de Dios una partícula de divinidad, esperando todos hayan sido bautismados, y si no, es momento de hacerlo. Amorosamente se hace la invitación, y para que sigan promoviendo la bautismación entre todos sus seres sucesivos de sus propias generaciones o de otros seres amados que van replegando tramas de vida eterna, y otros que habrán de llegar que están distantes del corazón o de la mente o de sus manos. Y asimismo en las actitudes que mueven toda esa axiología en términos de una ética, una moral, en lo que es correcto de acuerdo al orden natural, en la conciencia plena de ser siendo hijos de Dios, de acontecer sociohistóricamente en un espacio-tiempo con toda la energía puesta en el sí que pide Jesús en el Evangelio de San Mateo, sí a Dios y no al antidios, que es un switch que la sociedad ha definido para que cada ser se crea Dios, se vaya contra Dios y siga creyendo que Dios es el patán, el enemigo. Hay que tomar la decisión correcta y esa no tiene discusión. Se está con Dios o se está contra Dios. Sea a sí mismo como precisamente en el eclesiástico se llama a ese buen juicio, porque en sí mismo es donde se puede establecer, no hacia otros seres, no hacia una sociedad, no hacia una comunidad. Eso lo ha de ser el maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Jesús. Allí entonces vamos a centrar la conversación de hoy, porque espero que en su ser interior queden sonando estas voces que en gracia del Espíritu Santo salen de mis voces interiores, pero que ya se han anidado durante el día, sobre todo en la jornada de la mañana,
habiendo resituado más que elementos teóricos, conceptuales y fundamentos, acontecimientos en esta región del Cartama. Un domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, lo normal es que se ha establecido como ritual los domingos y que lo permite de manera natural el contexto estar en familia, en unidad familiar, así sea compuesta por uno solo, porque está la familia sagrada de Dios, la familia de Nazaret, Jesús, su madre María Santísima y su esposo San José, padre putativo de Jesús, y ya la familia que carnalmente, mentalmente llega a través de los imaginarios, a través de esa memoria personal que colectiva poco a poco, de uno a otro, interpersonal, se va entretejiendo, quienes compartimos el habitar, algunos hábitos o estilos de vida, los otros han de ser diversos y todos en última instancia son vinculantes en una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Y eso es lo que propone el hábitat natural de esta región, que las prácticas religiosas, espirituales y fraternales en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, pero existen otras 19, más o menos, congregaciones cristianas de diversas índoles, entre ellas los siervos de María y siervos del Sagrado Corazón de Jesús, que tienen origen en el Brasil, también asentados en el territorio, las Madres Lauritas, que en sus sesiones vienen continuando la misión de nuestra hermana Santa Madre Laura Montoya Upegui, y que adscrita a la Legión de Santa Catalina de Siena allá en Europa y en la Orden de los Dominicos, pues ya están muy en la corriente de Fray Nelson Medina, uno de los hermanos consagrados que se ha fundamentado en la teología cristiana, obviamente, porque existen diversas teologías según las creencias, y vendrán también las ciencias a querer poner allí desde una ideología una lectura situada o no de las realidades que permite hacer una hermenéutica conforme o no a la palabra original de Dios, que sigue siendo la misma y así habrá de ser. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así lo declaró el Maestro hace 2023 años y así en gracia de Dios queremos seguirlo promoviendo. Amorosamente persuadiendo a cada ser siendo en su conciencia íntima. Para llegar a esa claridad es mucho lo que hay que seguir orando, en conexión íntima con la divinidad, lo que hay que seguir meditando en esa profundidad hacia el corazón, en el corazón y desde el corazón, para que circule allí, en el silencio profundo, la voz del Señor, Jesús, 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 que va sembrando para luego él ir cosechando esos frutos que salen de allí. Y esos son lo que se llamarían testimonios. En las ciencias se hablaría de material probatorio, se hablaría de evidencias, se hablaría de supuestas certezas, acorde a modelos, a estándares, a patrones. Pues no hay sino un solo patrón y es el Dios Padre Creador. Todo se hace para dar gloria a Dios, dándole gracias a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén y amén.
Siendo entonces así las cosas, queda reflexionar un poco sobre lo que en el Sermón del Monte Jesús hablaba a las multitudes sobre la ley mosaica, en principio la ley de Moisés, aunque se podría retrotraer desde el padre Abraham y otros patriarcas. Fue Moisés quien como maestro, incluso así se ha reconocido en las diversas humanidades que han acontecido en este planeta Tierra, incluso alguienes, como se dice por ahí, algunos otros seres, hablan de humanidades extraterrestres o fuera de esta Tierra o metafísicas. Nos situamos en el orden natural desde esta terrenalidad que ha sido instaurado desde la celestialidad del reino de los cielos, desde donde ha descendido, engendrado, no creado, Jesús, Hijo unigénito del Padre Creador, en María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, que armoniza en el amor todos los carismas, que en ese centro están los gracias, dones y talentos de cada ser siendo uno entre miles de millones de seres, con crecimiento exponencial, en orden natural, incalculable, inimaginable, inenarrable, sino que es producto de esa experiencia que cada quien vaya asumiendo con integridad ética, moral y profética, con un compromiso personal, colectivo y planetario, y una responsabilidad en el mismo orden espiritual, intelectual y emocional. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Saludo desde la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Comunidad ya orando por todos, seres amados, aún no estén allí presentes en el templo, porque nos conecta en gracia a Dios el Espíritu Santo. Y es un cónclave lo que hay que hacer en cada situación, frente a cada supuesta adversidad, pero también frente a toda bienaventuranza, porque todo ha de venir con naturalmente, con circunstancialmente y vinculantemente a todo ser siendo. Que estamos en una espaciotemporalidad energéticamente conectados aquí y en el ahora, y así y en otra forma. La presencialidad está es en el corazón, que ahí es donde nace, crece y permanece el amor en gracia de Dios. Retomando entonces allí los elementos, que no es una lista de chequeo, no es un protocolo, no es simplemente una verificación ritual de normas, mandatos y leyes para hablar de un asunto moral, sí o no, cumple o no cumple. Lo tengo, me falta. Eso era antes, cuando se supone la conciencia ambiental, planetaria, cósmica en Dios, no habitaba en nuestro ser interior, en nuestro oikos propio. Y no por merced de los avances, los desarrollos humanos, científicos, técnicos, académicos, por la influencia de la tecnología, de la ciencia y la obediencia a lo humano, que haya habido ese habitar en el corazón, no. Eso es por gracia de Dios, que desde esa conexión vinculante, desde el reino de los cielos, llega
a ese reino interior que es un rinconcito de cielo, por decirlo de alguna manera, ese pesebre, donde esas tres trinidades, como se decía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, María y José, tú y tu Cristo interior, tu ser siendo, aconteciendo con otro ser, que igualmente allí habita Cristo interior con ese ser, en torno, y entra entre ambos un Cristo que conecta, porque está haciendo la transformación en cada ser. Y uno y dos ya hay cotransformación, o sea, una sintonía, una sincronía, una armonía en el amor, y así entre miles y millones de seres, en una eternidad. Entonces, si no cabe el amor, tranquilo, no se preocupe, no se desgaste, porque algún día, en la eternidad que no tiene ni espacio, ni tiempo, ni energía, en el eterno vacío, en el eterno silencio, en el eterno habitar de Dios, que ha sido, y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, nos hemos de volver a congregar todos, seres amados, habidos, que hay y por haber, que hay con nosotros, porque hay que incluirse uno allí. No somos excluidos de ese sujeto activo, estamos sujetos. En nuestro caso ahora, en este plano, que es largo, ancho y profundidad, más allá es en espiral. Trata de representarlo Jesús en la predicación del monte. Uno lo llamaría un discurso o un sermón cuando suena cantaleta, algo religioso, un ritual. Desde lo político, lo llamarían discurso, argumento o no, válido o no, pertinente o no, de acuerdo a lo que lo político establece como correcto, a lo que la sociedad, lo civil, lo consuetudinario ha aprobado. Como se dice ahí, en la supuesta democracia, la mitad más uno. Y lo que la cultura ha validado socialmente. Entonces, legalmente, por un lado, que es lo oficial, entre comillas, lo establecido. Lo validado socialmente por más de uno, que ya es grupo. Y viene lo oficializado, cuando ya cuenta con el sello de la norma, de la ley, de la práctica común, uniforme, ritual. Y eso no lo hace vinculante al orden natural, a la realidad, a la creación, sino quien ha sido, es y será testimonio fiel de la verdad, porque es camino, verdad y vida, Jesús. Y allí que esa expresión de sí mismo es la expresión del Padre Celestial, y se reviste y es atravesado por y emana de él el Espíritu Santo, que es fuego, el Verbo. Entonces, sin ningún esfuerzo, es completamente natural y sin tener que recurrir a argumentos. Por eso solo Dios es referente, es ni siquiera sujeto, en libertad, porque es por amor que se entregó en la cruz, sacrificado por toda la humanidad, dejando allí demonios, pecados y culpas, y nos ponen en sintonía para empezar con Él, entretejiendo vida eterna, que esa es la oferta que nos hace, siempre. Tome la decisión desde el eclesiástico, el bien o el mal,
lo correcto en el orden natural o lo que no es, lo que en tu conciencia se ha sembrado, porque en gracia del Espíritu Santo tienes ello, que es la gracia de Dios, no es voluntad propia, no es mérito propio, no es esfuerzo propio, como ya se decía. Eso es lo que nos ha hecho creer la sociedad sociohistóricamente, y es la tendencia, porque pareciera que el mal, que el maligno, que el enemigo va ganando terreno, que es más fuerte y que va a ganar todas las almas. Malas noticias. El Cordero de Dios ya derrotó al enemigo. Por eso mora en la eternidad, por la pasión, muerte y resurrección. De ahí que todo esfuerzo es vano en pensar otra cosa, en sentir otra cosa y en hacer otra cosa. Cada quien toma la decisión, y es conciencia ambiental, planetaria, celestial, y es conexión, que es congregación, que es coevolución natural y que es trascendencia plena. En alma, mente y cuerpo, cada ser siendo la unidad, congregando otro ser en la diversidad, vinculante. Todos, todos, todos. Su propio circulación en espiral. Los trompos, recuerden la preconfiguración que nos inspiraba el Espíritu Santo. Todos los movimientos, rotación, traslación, desplazamiento, cabeceo, el eje vórtice y saltos. A niveles de concienciación, biosfera, noosfera, anemosfera. Y esa trascendencia plena va llevando a lo que es la luz eterna, que brilla el sol de justicia, que es Cristo, Jesús, Jesús el Cristo, en su condición, antes, durante y después de su venida al reino de los hombres, reino humano, al reino terrenal, pero que en gracia de Dios esa transición se hace es por la nueva Jerusalén, la nueva Sion, la iglesia, cátedra mística, espiritual, trascendental, que ese es el docheri, la maestría de Jesús, sabiduría plena. Y toda la tripulación de esa nave, de esa embarcación, empiece por la familia sagrada, la familia de Nazaret y toda la familia congregada en esta humanidad, pero que ha ido ascendiendo a ser santos, mártires, protomártires. Y allá pues ángeles, arcángeles y serafines, es en el reino eterno. Y todo eso que se desarrolla desde hoy en la meditación de la palabra de Dios, cae perfectamente para seguir hablando de una necesaria evangelización en el proceso de concienciación y, por tanto, en la transformación que en breve, Dios mediante, haremos en Cambio Gnosis Fundación. Es todo por hoy. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.